Buenas tardes, ingeniero. Bueno, esta es la resolución de la práctica enviada, en donde primero tenemos un circuito de media onda, en donde vamos a tener un voltaje pico de 6 y una frecuencia de 60. Entonces, para los ítems que se nos pidieron para calcular el periodo, se realizó la relación de periodo es igual a 1 sobre frecuencia, en donde, donde se da el 1 sobre 60 Hz, nos da 0.016. La velocidad angular no se puede observar mediante simulación, pero también se obtuvo en la relación en donde es igual a 2pi por la frecuencia, la cual nos da 377 radianes sobre segundo. El voltaje pico de la fuente ya nos da el problema y el voltaje pico pico, que es la suma de una onda completa, nos da los 12 voltios. El voltaje RMS se sacó con la relación voltaje pico sobre raíz cuadrada de 2, donde es el voltaje pico de la fuente y nos da un valor de 4.24 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada se obtuvo mediante la relación voltaje de la fuente, que son los 6 voltios, menos 0.7 de la caída de voltaje del silicio, en donde nos da 5.30 voltios. El voltaje RMS de la onda rectificada se obtiene mediante relación voltaje pico de la carga, que serían los 5.30 obtenidos anteriormente, sobre 2, en donde nos da un valor de 2.65 voltios. Y el voltaje medio de la onda rectificada nos da que es mediante la relación del voltaje pico de la carga sobre pi, en donde sería 5.3 sobre pi, nos da 1.68 voltios. Y por último, la intensidad media de la carga, en donde la relación es el voltaje medio sobre la resistencia, que nos da 0.005 amperios. Estos valores se verificarán mediante simulación. Una vez realizada la simulación, nos quedaría de esta manera, en donde se nota que las ondas son de rectificación media onda por estos espacios de aquí. El periodo nos da 16.89, en donde es un valor cercano a transformándole a los 0.016 milisegundos que obtuvimos mediante cálculo. Aquí se puede observar que el voltaje pico de la fuente son los 6 voltios, el voltaje pico de la onda rectificada son los 5.30 voltios y además también se puede observar el voltaje pico pico de la fuente que serían los 12 voltios que se habían hecho mediante cálculos. Por otro lado, también se puede ver la caída de tensión por influencia del diodo de silicio que son los 0.7 voltios. Una vez realizada también ya la simulación del voltaje RMS de la carga, medio de la carga y el RMS de la fuente, nos dan los valores en el medio de la carga que nos da 1.59, que es un valor aproximado a los 1.68 voltios que se obtuvo mediante cálculo. También nos da el voltaje RMS de la carga que son los 2.57, que es un valor aproximado a los 2.65 que se obtuvo. Y el voltaje RMS de la fuente, que son los 4.23, que es un valor aproximado a los 4.24 que ya se obtuvieron mediante cálculos. Por último, está el cálculo de la intensidad media en la carga, que nos da 4.84 milis, en donde transformándolo nos daría 0.004 amperios. Esto es la mayor variación la mayor variación que se da es de 0.1, entonces estos valores se varían este pequeño porcentaje, ya que tal vez no se está trabajando con todos los decimales o al momento de trabajar con los cursores no se colocan de la manera precisa y correcta, entonces por eso es que nos da esta pequeña variación. Esto sería todo lo de los problemas de esta parte. Bueno, para el circuito de onda completa se utilizó asimismo los mismos valores que en el ejercicio anterior, en donde para su periodo se usa la misma relación, que es 1 sobre los 60 Hz, y nos va a dar los 0.016 milisegundos. Y para la velocidad angular se usa los 2pi por la frecuencia, y donde la relación de 2pi por la frecuencia, 2pi por 60 Hz, y nos da los 377 radianes sobre segundos. El voltaje pico ya nos da la fuente y el voltaje pico pico de la fuente es la suma de la onda completa, nos va a dar 12 voltios. Nos va a dar los 12 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada para este caso nos da 4.60, ya que se encuentra trabajando con dos diodos de silicio, ya que se trata de una rectificación de onda, se trata de un circuito de onda completa. Entonces está trabajando con dos diodos de silicios que su caída de voltaje sería en total 1.40, menos el voltaje pico de la fuente que nos da los 4.60 voltios. En el voltaje RMS de la onda rectificada se utiliza el voltaje pico de la carga sobre 2, en donde nos da 2.30 voltios. Y el voltaje medio de la onda rectificada
se utiliza la relación de 2 por el voltaje pico de la carga. Como se trata de una onda completa, se multiplica por 2 el voltaje pico de la carga sobre pi y nos da 2.92 voltios. Por último, la intensidad media en la carga, que es la relación del voltaje medio sobre la resistencia, nos da 0.008 amperios. Estos valores se van a comprar mediante simulación. Una vez realizada la simulación, se puede observar que el voltaje picos sigue de la fuente son los 6 voltios y el voltaje pico de la carga son los 4.60 y el voltaje pico de la fuente son los 12 voltios. También se observa que la caída de la tensión por los dos diodos de silicio es 1.41. Entonces, estos decimales empezarían a variar en algunos cálculos, empezarán a afectar en algunos de los cálculos que se han hecho a mano. El periodo se vuelve a observar que son los 16.55, en donde transformando nos daría el valor aproximado que se había sacado mediante cálculo, que son los 0.016 milisegundos. También se puede observar mediante simulación los voltajes medio, que es 2.56, y el voltaje RMS, que son los 3.03, en donde nos dan, son valores que están próximos a los sacados mediante cálculo, que nos dio 2.30 y 2.92. Estos valores dan del voltaje medio 2.56 y del RMS 3.03 de la carga. Y por último, tenemos la intensidad media en la carga, que nos da 7.77, en donde es un valor cercano a los 0.008 amperios. Es que 7.77 milis, en donde transformando amperios nos quedaría 0.007 amperios. La variación de valores, en este caso que el mayor es 0.4, se nos da asimismo por no colocar bien los cursores o porque en el principio nos dio otro valor de caída de voltaje que era 1.41. Entonces, estos valores, estos pequeños cambios de los valores hacen que nos lleguen a variar los valores finales de los voltajes de RMS, de la intensidad media, entre otros valores. Este sería todo de este ejercicio.